Ese es el primer bautismo que recibe el creyente, el bautismo del cuerpo de Cristo. Damos bienvenida a todos en esta tarde a las escuelas de crecimiento y le bendecimos a cada uno de ustedes. En esta hora vamos a estar iniciando una vez más una de nuestras estrategias de trabajo. Y se trata de las escuelas de crecimiento. Las escuelas de crecimiento es una estrategia bíblica que el Señor nos ha dado para el crecimiento espiritual del creyente y para su desarrollo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a partir de este video vamos a tener una serie de videos en las cuales vamos a estar llevando hasta ustedes este tema de las escuelas de crecimiento, con el fin de que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición de conocer este plan de trabajo en el cual cada creyente que ha sido insertado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo va a reconocer que tiene su llamado, que tiene una asignación particular de parte de Dios para desarrollar un trabajo, una función en el cuerpo de Cristo. El propósito es que usted reconozca la función que Dios le ha entregado a usted en particular, y que cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo podamos reconocer unidos entre sí, como dice la Escritura, con el fin de que desarrollemos la labor para la cual fuimos insertados en el cuerpo de Cristo. Y ya de entrada estoy haciéndoles sentir que cada uno de ustedes tiene un trabajo que hacer en la obra de Dios, lo que llamamos una función. Estamos invitando en esta tarde al pastor Roger. Estamos hablándole desde el Ministerio del Amor de Dios en la ciudad de Cartagena, Colombia. Ministerio que está dirigido por los pastores Roger Ramos y Gloria Carta. Y este es uno de los apartes en los cuales nosotros hemos trabajado durante el tiempo de nuestro trabajo ministerial. Por lo cual hoy queremos compartirlo y hacerles llegar hasta ustedes pues esta instrucción que es muy beneficiosa para cada uno de nosotros, pastor. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de retomar nuevamente estas escuelas para llevarle a ustedes este conocimiento que Dios nos ha dado y que básicamente es una estrategia que el Señor nos ha entregado para el crecimiento de la iglesia. Así que vamos a estar desarrollando algunos puntos en esta hora. Lo primero que vamos a ver es la estrategia. Dice que las escuelas de crecimiento es la estrategia que el Señor ha dado para ayudar a llevar a cabo la visión de la iglesia. Desde luego tenemos que entender que desde el momento que Cristo vino aquí a la tierra, estableció su iglesia, y el propósito que Dios tiene para este tiempo es que como iglesia podamos desarrollarnos. Entonces, esta estrategia nos permite que esta visión de la iglesia se lleve a cabo. Lograr que el sueño de Dios, el propósito que Dios tiene para con su pueblo, se ejecute a cabalidad. Entonces, Dios ha establecido una iglesia de poder, de autoridad, de santidad, una iglesia llena de fe, de esperanza, una iglesia que puede transformar todas aquellas personas que estén decididas a un cambio en su vida. Por esta razón nos hemos dado a la tarea de predicar este evangelio, esta palabra, para que muchas personas puedan recibir no solamente una salvación de parte de Dios, sino entender que han sido llamados para que completen este propósito que es la visión de la iglesia en la tierra, Pastora Gloria. Cuando hablamos de la visión de la iglesia,
Estamos hablando específicamente del trabajo que Dios pretende que hagamos nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que vino a establecer Jesús en la tierra y que dejó al Espíritu Santo para que nos guiara y nos enseñara como el maestro, el guía, el ayudador, y a quien nosotros debemos acudir para que tengamos el entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. La visión de la iglesia, que es el trabajo de la iglesia, el que Dios ha querido que la iglesia desarrolle, que usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo llevemos a cabo. Esto ocurre porque nosotros nos convertimos al Señor o nacemos de nuevo. Recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador y entramos a congregarnos a un lugar X, en donde Dios nos haya colocado, donde nos haya llamado, en fin. Es indistinto del sitio donde usted se encuentra. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda reconocer que para pertenecer a la iglesia de Jesucristo tenemos que ser insertados por el Espíritu Santo en ella. Es el Espíritu Santo quien inserta los miembros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el primer bautismo que recibe el creyente, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando usted es sumergido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, inmediatamente hace parte de la iglesia de Jesucristo y es miembro de la iglesia. Usted como miembro de la iglesia, inmediatamente está allí colocado. El primer instante en el cual usted entra a la iglesia, inmediatamente usted tiene una labor que llevar a cabo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted desarrolle la visión de Dios, haga parte de ese desarrollo. Y usted dirá, pero no sé qué hacer. Usted dirá, no entiendo cómo lo voy a hacer. No sé para qué Dios me ha llamado. Usted puede decir todas esas cosas, pero a través de las escuelas de crecimiento vamos a conocer todas las maravillas que Dios nos entrega en el paquete de la salvación. Y hay un sinnúmero de cosas que el creyente puede desconocer. Y de eso se trata, que nosotros, a través de las escuelas de crecimiento, le instruyamos con el fin de que usted reconozca esa labor que tiene que desarrollar para que la visión de Dios se pueda llevar a cabo en el mundo. Porque la iglesia fue puesta en el mundo para Dios manifestarse al mundo a través de la iglesia. Entonces usted y yo somos instrumentos de parte de Dios para que el mundo conozca a Dios. Y esa es la visión, que el mundo conozca que Dios es verdad, porque hay una iglesia que muestra al Dios que la estableció. Por lo tanto, las escuelas de crecimiento son la estrategia para que usted pueda llevar a cabo la visión de Dios. Adelante, el otro punto que tenemos aquí. Sí, evidentemente lo que la pastora está compartiendo es fundamentalmente el objetivo de esta escuela, y es que nosotros podamos lograr que cada creyente pueda ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Como quiera, nosotros hemos conocido que hay muchos cristianos que pertenecen a una congregación, mucha gente que sigue el camino del Señor, pero el objetivo es que podamos lograr que las personas reconozcan que tienen una funcionalidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, pero así como los miembros de nuestro cuerpo humano, cada miembro tiene una función. Asimismo, cada creyente tiene una función que desarrollar en el cuerpo de Cristo, y que esto está directamente relacionado con el llamado que Dios le ha hecho.
Por eso es muy importante enfatizar que cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo desarrolle una función, algo en lo cual Dios lo ha establecido con un propósito específico, con un propósito genuino que se identifica con su vida, con su personalidad, con su identidad. Entonces la identidad que nosotros tenemos corresponde a esa función en el cuerpo de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que ayudar a las personas que ejerzan esa función a través de las escuelas de crecimiento. Entonces hay que funcionar. Si hay una función, hay que funcionar. Y para que funcionar, nosotros tenemos que saber qué tenemos. Ese propósito de que cada quien pueda tener su labor específica. Y como vemos en la Escritura, cuando hablamos de función específica podemos ver que hay diferentes llamados, por así decirlo, pero cada quien tiene una función clara, direccionada de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a la vida que ha tenido, en fin. Lo podemos ver en los apóstoles Pedro y Pablo. Vemos a Pedro, que fue un apóstol que Jesús direccionó y fue enviado a los creyentes, a los judíos, para que llevara a cabo su trabajo dentro del pueblo judío. Pero cuando fue llamado Pablo, que era un hombre con unas características diferentes a las de Pedro, dentro de eso podemos notar claramente su capacitación o preparación. Dios lo envió a los gentiles. Desde el primer momento, cuando Dios le habló a Ananías para que fuera a quitarle las escamas de los ojos, cuando quedó ciego por ese resplandor del mediodía camino a Damasco, lo primero que Dios le dijo a Ananías fue: ve, porque instrumento útil me es este para llevar la palabra a los gentiles. Allí fue enviado porque inmediatamente se le estableció en el llamado de Pablo, antes de que Pablo lo supiera, ya Dios se lo estaba diciendo al profeta. Y le dijo: instrumento me es este para que vaya y lleve la palabra conforme yo lo voy a direccionar. Entonces Dios nos llama y nos encarga. Y ese encargo tiene una función específica. Y a partir de ahí nosotros empezamos a llevarla a cabo. La Biblia dice, ahí hablando de el momento en que Ananías se le presentó a Pablo y le dijo: hermano Saulo, aquí estoy por esto y por esto. Inmediatamente él empezó a hacer su trabajo. Pablo empezó a hacer su trabajo. Así es que qué bendición la de algunos que pueden entender el propósito e inmediatamente funcionar, pero otros no. Y por eso nosotros tenemos este interés en las escuelas de crecimiento, porque tenemos que reconocer nuestra función. Así es. Es muy importante, pastor, porque realmente encontramos en medio de las congregaciones y en medio del andar de la vida cristiana con tanta gente que uno se topa en el camino. Y uno le pregunta a alguien: ¿cuál es tu llamado? Y las personas no saben reconocer que hay un llamado. Piensan que el llamado tiene que tener una capacitación teológica, que el llamado tiene que tener una asignación en un momento específico de una administración a través de imposición de manos, etc. Y realmente la Biblia enseña que nosotros somos insertados, inmediatamente tenemos una labor que desarrollar. Porque así como el caso que estoy refiriendo del apóstol Pablo, cuando estaba allí en ayuno, encerrado, ciego, después del encuentro que tuvo con Jesús, inmediatamente se le habló al profeta y el profeta fue
y le dio la nueva de que él tenía que recibir primero la señal de devolverle la visión, y segundo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Dios, y salió inmediatamente a desarrollar su trabajo. Allí hubo una impartición directa, inmediata. Y todos nosotros también podemos tener esta experiencia. Y por lo tanto nosotros queremos darle a conocer a la iglesia esta estrategia. El objetivo es que usted reconozca que usted hace parte de la iglesia y que usted como miembro de la iglesia tiene una función. La función es específica y de ahí en adelante vamos a seguir viendo las otras cosas que usted tiene que aprender ahora. ¿Cuál es el propósito de las escuelas? Sí, básicamente, dado que ya estuvimos hablando de la función que cada uno debe cumplir en este llamamiento, el propósito de la escuela es ayudarle a usted a lograr reconocer cuál es su funcionalidad. Porque hay gente que dice, sí, yo sé que Dios me ha llamado para servirle, pero ¿en qué le voy a servir? ¿En qué he sido llamado? Entonces, esta estrategia, a través de las charlas, las conferencias que nosotros damos, ayudamos a que ese creyente empiece a descubrir, mediante la misma palabra de Dios, cuáles son sus dones, su ministerio, su llamado, para que Dios lo estableció. La misma escritura y con la experiencia de la vida cristiana, la persona empieza a entender, a descubrir, a explorar ese llamado, esa funcionalidad, y es algo que absorbe a la persona de tal manera que la persona se identifica con ese propósito en Dios. Y esto pues nos va a ayudar a que ese creyente empiece a ejercer ese potencial que Dios le ha dado mediante el llamado. Cada persona que tiene un ministerio, que tiene un don, es un potencial de Dios para aprovechamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos que esta verdad, que este conocimiento que lo encontramos en la Biblia, la gente pueda redescubrirlo, entenderlo, asimilarlo, y de hecho empiecen a funcionar en aquello que Dios ha entregado para cada uno de los creyentes del cuerpo de Cristo. Pastora. Yo digo que hay que empezar a apropiarse, porque cuando tomamos algo particularmente, nos apersonamos de ello, y por eso yo digo apropiarse. Entonces, cuando nos apropiamos, porque lo reconocemos, entonces también la idea es formarlo, ayudarlo en la formación, en la capacitación, para que vaya y haga la labor conforme lo que Dios le haya asignado. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado tan individual como nuestras huellas dactilares. Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia particular, tiene una vivencia, tiene una capacitación, tiene todas las características de nuestra vida que nos ha tocado hasta ahora, hasta el momento en que recibimos a Jesús. Y eso es también parte de lo que Dios quiere con nosotros. Es la labor que vamos a llevar a cabo. Las experiencias negativas hacen parte también de la capacitación que necesitamos para reconocer lo que Dios quiere con nosotros desde el momento que nos inserta en el cuerpo de Cristo, o sea, desde el nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros tiene que reconocer si es nacido de nuevo. Porque lo grandioso de esto es que esto solamente es para los nacidos de nuevo. No es para las personas que asisten a una congregación, sino aquellas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Porque la persona que ha sido insertada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la que tiene el nuevo nacimiento, es la que puede entender las cosas de Dios. Y no es de una manera razonable.
es de una manera, de una experiencia espiritual que viene del cielo para cada uno de nosotros. Porque podemos seguir hablando del apóstol Pablo y decir que también era un fariseo, y él mismo lo dice más adelante, yo fariseo de fariseo, en cuanto a todo lo que él desplegaba como el conocimiento de un hombre religioso. Pero el día que tuvo un encuentro con Jesús, en el mismo instante que oyó la voz, dijo: ¿qué quieres, Señor? Y reconoció el señorío de Cristo. Desde ese instante fue transformado para servirle a Dios como instrumento. Y el Señor lo reveló, y a partir de ahí empezó inmediatamente su labor, y todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Así nosotros también, aunque nosotros no tengamos de pronto algo que digamos tan sonado, tan aparatoso, que tengamos una experiencia tan sobrenaturales, pero todo lo que es espiritual es sobrenatural, en una medida u otra. Pero en el momento en que usted tiene un encuentro, su espíritu con el Espíritu de Dios, inmediatamente es transformado, inmediatamente usted empieza a reconocer, inmediatamente se le empieza a asignar. Y esta función, usted cuando la reconozca y usted se capacite a través del conocimiento de estas verdades, en el llamado que Dios le dio, porque eso no se lo da ninguna institución ni se lo da ningún ministro. Eso viene como el paquete de la salvación, allí viene implícito. Amén. Así que para usted nuevo nacido, nuevo creyente, a usted viejo creyente que no lo ha reconocido, no lo había visto, no lo había escuchado, no importa, lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de oír y ver y saber y descubrir las cosas gloriosas que vamos a entender en este estudio que estaremos llevando consecutivamente. Ok, una de las cosas que nos impulsó a nosotros a desarrollar esta estrategia que Dios nos dio fue observar la iglesia en la cual nosotros pues nos hemos movido por mucho tiempo, la iglesia del Señor, viendo que hay unas funciones que se desarrollan y que encontramos en las Escrituras. Entonces, así como las personas en el mundo tienen un oficio, en lo que tiene que ver con la iglesia hay unos oficios, hay unas funcionalidades, y nosotros nos dimos a la tarea de investigar a través de las Escrituras cuáles eran esas funciones. O sea, cuál es la función de un creyente, por qué Dios establece a un creyente en la tierra, cuál es el objetivo de llamar Dios a una persona y cuál es esa funcionalidad. Entonces descubrimos que hay 3 grandes aspectos en el cual Dios llama a las personas. Y pues nos dimos cuenta que no había más. Hay 3 aspectos en los cuales Dios llama. En lo que tiene que ver con los ministerios, lo que tiene que ver con los dones espirituales y lo que tiene que ver con los dones naturales que se llaman carismas. Entonces entendemos que a través de los dones o de los ministerios, Dios establece a aquellos hombres y mujeres para esa edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de los hijos de Dios. Entonces los ministerios son oficios establecidos por Dios para que haya una edificación de la misma iglesia, para que la iglesia tenga un crecimiento espiritual, para que la iglesia camine de acuerdo a lo establecido por Dios, a los principios bíblicos. Para eso están los ministerios. Y los dones espirituales, como la Biblia nos enseña, es para que haya un aprovechamiento. Los dones espirituales están establecidos en la iglesia y son funciones que tienen algunos creyentes, que son dones que Dios da a algunos creyentes cuando se convierten al Señor, o las personas cuando se convierten a Cristo. Dios le da dones espirituales para que la iglesia aproveche esa funcionalidad de esos creyentes y va a traer un beneficio. Para eso son los dones espirituales. Y los carismas o los dones naturales, que son esas características que muchos de nosotros tenemos incluso antes de conocer al Señor.
esa capacidad para enseñar o para servir. Entonces, esas funcionalidades que han estado, digamos, relegadas, entonces Dios llama a que se usen en el pueblo de Dios. Entonces, este es como un despertar en estos tres grandes aspectos del servicio a Dios, en el cual se van a enmarcar todas las funcionalidades del creyente en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que va a ayudar a que la iglesia se fortalezca, crezca a la estatura del varón perfecto, que es el plan que Dios tiene para con sus hijos. Pastora Gloria. Sí, pues estamos tocando este punto y estas escuelas están basadas en algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en las escuelas ministeriales, porque nosotros tenemos este trabajo agrupado en tres grandes escuelas. Las escuelas ministeriales, según Efesios capítulo 4, del verso 11 al verso 16. Allí encontramos en ese contexto los ministerios y para qué se usan los ministerios, para qué Jesús entregó los ministerios a la iglesia. Y hablamos de Jesús porque el capítulo 4, a partir del versículo número 7, empieza a hablar de lo que hizo Jesús cuando Él llevó cautiva la cautividad, fue al infierno, allí dejó toda la carga de pecado, se despojó y dice que subió. Y dice que el que descendió también subió o que el que subió había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, la plenitud. Y luego dice, y él mismo constituyó, y ahí nombra 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice el verso 12, ¿con qué fin se establecieron esos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es esto? Vienen los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que el Espíritu Santo mete en la iglesia. Los nuevos nacidos. Esos son gente apartada del mundo para Dios. En ese momento se constituyen los santos. Son separados y traídos para estar haciendo parte del cuerpo de Cristo. Pero la gente viene tal como está. Por lo tanto, los ministerios se usan para el perfeccionamiento de los santos, con el objetivo de que los santos en la obra del ministerio también edifiquen el cuerpo de Cristo. Y vamos entonces llevando un trabajo que va siendo hecho en la medida que sea necesario que se dé. Aquí no hablamos de tiempo, aquí no hablamos de capacitaciones ni de cuántos grados vas a tener. Aquí vamos a hablar es del avance, de la transformación que vamos teniendo nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces los santos tienen que llevar a cabo un ministerio, una obra que hacer para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, hay que elevar ese edificio que está fundamentado en Cristo y hay que hacerlo que crezca. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Todos aquellos que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero para eso tenemos que tener los tutores. Los tutores son los ministros o los ministerios. Y los ministerios se usan como los tutores que vamos a llevar, que vamos a tener nosotros para que a través de estos tutores nosotros podamos ser perfeccionados. Y dice, hasta que todos, ¿hasta cuándo es esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que el objetivo es llevar a los nuevos nacidos a conocer a Dios.
y a unificar la fe en ese conocimiento del Hijo de Dios. Y también para que maduremos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina. Entonces vamos a poder crecer depurados en una sana doctrina a través de los tutores, que son los ministerios. Y estos vientos de doctrina muchas veces son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vamos a salir del error, vamos a reconocer que guiados por estos tutores que son los ministerios, ¿en quiénes? En cabeza de ministros, de hombres a los cuales Dios ha asignado, como asignó al apóstol Pablo, como asignó al apóstol Pedro, como asignó al apóstol Bernabé y a muchos otros que están escritos ahí en la Biblia. Con el fin de que tengamos esa continua, porque la labor de la iglesia sobre la tierra sigue hasta el final de los tiempos. Y cada día hay un nuevo creyente que tiene que estar siendo también introducido y también guiado con este propósito. Así es que miren que esto es algo que aquí está fundamentada las escuelas ministeriales. Y dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que nosotros tenemos que crecer para reconocer que así como la cabeza tiene que ser el cuerpo. Porque si no seríamos un fenómeno, pastor. Amén, así es. Tenemos que tener la misma naturaleza de la cabeza, el cuerpo que somos nosotros los creyentes. Por lo tanto, a través de los tutores que son los ministerios, ministrados por hombres llamados con esa asignación también, porque se les encargó un determinado oficio, función específica, y que cada quien la va a desarrollar de acuerdo a su personalidad particular. Porque aunque el ministerio apostólico sea algo general, cada apóstol ministra a su forma específica. Y aquí vamos encontrando entonces el interés de por qué tenemos que tener este seguimiento. Y el verso 16, a fin de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Y aquí viene una unidad. Y dice por todas las coyunturas que se ayudan. Y hay una ayuda mutua. Pero dice según la actividad propia de cada miembro. Entonces todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros y tiene que haber una interacción. Es algo, pastora, que estaba analizando ahora, que una de las cosas que tenemos que entender como iglesia, como pueblo de Dios, es que nosotros tenemos que estar integrados para que este crecimiento sea completado en nosotros. Tiene que haber un balance. Si usted va a la Biblia, va a encontrar ejemplos donde, por ejemplo, en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla claramente acerca de la convivencia entre cristianos, es ahí donde se da esta madurez, se da el crecimiento, donde está esa experiencia del servicio a Dios, donde vemos personas que salen a hacer la obra de Dios, que conviven juntos, que comparten todas las cosas y todas las cosas las tienen en común porque han entendido que es un propósito, es una formación que tiene que ver con la vivencia, la convivencia entre hermanos. Entonces no son, digamos, vidas espirituales aisladas, como lo estamos viendo en este tiempo. Lamentablemente es la experiencia que se vive, que hay vidas espirituales pero individualizadas. Entonces lo que Dios está buscando es que haya realmente una congregación, que hayan hombres y mujeres que se integren en su vida, en el intercambio de una comunión o una comunidad que aporte a cada uno a una formación, que haya un crecimiento, que haya experiencias entre creyentes, que en los momentos de dificultad realmente haya, digamos, una compenetración, una ayuda mutua. Y esto solamente se ve en la convivencia entre creyentes. Pero lamentablemente
lo que estamos viendo hoy es que la vida cristiana se ha individualizado. Entonces yo asisto a una congregación, vivo mi vida espiritual y no sé cómo es la vida o no convivo con otras personas de esta fe para que nosotros podamos crecer juntos y experimentar esa unidad y esa ayuda mutua que habla la palabra de Dios, pastora. Bueno, a mí me llama la atención porque últimamente yo he escuchado mucho hablar acerca de las redes. Y eso tiene que ver con esta parte. Porque hablan, por ejemplo, hablan de la red apostólica, redes apostólicas, y tú ves, por ejemplo, actividades en donde se reúnen muchos ministros que son apóstoles. Pero esto está aquí en la Biblia. Dice, para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y dice edificándose en amor. Sí, entonces sí, tiene que haber una edificación en la unidad, porque realmente el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, nos irriga la misma sangre. Entonces tenemos que entender que tenemos una actividad propia, pero que tenemos que unirnos por unas coyunturas que se van a dar. Y efectivamente hay coyunturas. Nosotros estudiando las escuelas de crecimiento hemos encontrado cosas tremendas y gloriosas. Amén. Que nunca se nos había revelado en cuanto a esto de las coyunturas entre ministros y entre ministerios, aún entre concilios. Hay coyunturas por donde hay una unidad, ahí en ese punto se unen, en ese punto se ayuda mutuamente y podemos reconocer la labor de cada uno de esos concilios como tal. Entonces es muy importante que entendamos, y para no salirnos del punto, este es el texto en el que están basados las grandes escuelas ministeriales, que repito son la escuela apostólica, la escuela profética, la escuela evangelística, la escuela doctrinal o de maestro y la escuela pastoral. Esas 5 escuelas las vamos a reconocer y vamos a entender entonces el por qué un maestro tiene una tendencia a enseñar de una manera, el otro de la otra, y ahí vemos la actividad propia de cada miembro, la función específica de cada uno de aquellos que han sido nombrados por Dios como maestros de su palabra. Este es el punto de el fundamento bíblico de las escuelas ministeriales. Tenemos también las escuelas de dones, pastor. Sí, las escuelas de dones también vamos a estar desarrollando la escuela de dones, y obviamente esta escuela van a integrar a aquellas personas que han recibido de parte de Dios dones espirituales. Como una manera generalizada, vamos a exponer las escuelas de dones espirituales y cada persona se ubica de acuerdo al don que recibe de parte de Dios. Y la idea es que usted pueda tener una formación con respecto a esos dones espirituales para que funcione el don espiritual, para que haya un mayor aprovechamiento de la iglesia del Señor. Es que es una de las cosas que creo que Dios se está motivando en este tiempo, es que la iglesia tiene que empezar a volver a las Escrituras. La iglesia tiene que volver a retomar estas verdades, porque la Biblia habla acerca de los dones espirituales, que no podemos menospreciar los dones espirituales. Los dones espirituales han sido menospreciados. Hoy se han cambiado los dones y han establecido incluso nombres nuevos, diferentes, y eso está bien, que haya esas iniciativas, pero no podemos perder la esencia. Por ejemplo, la Biblia habla de dones de sanidades. La Biblia habla de don de ciencia, de palabra profética, palabra de sabiduría. Entonces, ¿dónde está ese hermano que tiene la palabra de sabiduría en la iglesia local? ¿Dónde están esas personas que tienen esos dones espirituales? Entonces,
hemos menospreciado los dones espirituales. No le hemos dado la importancia a los dones espirituales dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué quiere el Señor? Que volvamos, que regresemos a las Escrituras y que empecemos a desempolvar los dones espirituales para que haya una funcionalidad, para que aquella persona que tiene el don de sanidad, Dios la use visitando a los enfermos para ministrar sanidad. Aquella persona que tiene el don de palabra de ciencia, entonces ore para que Dios se le muestre y esto sea de provecho para la iglesia. Qué bueno es que si yo tengo una dificultad, hay un hermano que ore, que Dios se le muestra y que me puede dar una solución con una palabra de sabiduría. Entonces son dones que están vigentes, pero como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no lo hemos tenido en cuenta. Entonces es necesario que haya un despertar de los dones espirituales para que la iglesia aproveche mejor esta bendición de la gracia de Dios. Entonces tenemos gracia en abundancia, pero no estamos disfrutando esa abundancia porque hemos ignorado los dones espirituales. Pastora. Amén. Este fundamento bíblico es 1 Corintios capítulo número 12. Y el capítulo empieza diciendo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que el pastor estaba diciendo, se ha ignorado, se ha dejado a un lado, el pastor usa una palabra, se ha menospreciado, porque realmente se trata de establecer oficios en las congregaciones, pero se ha ignorado la asignación de parte de Dios para los miembros del cuerpo de Cristo. Y el verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y dice: porque a uno dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de ciencia, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando habla del mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu en cada una de las dádivas, yo lo que analizo es que el Espíritu es el mismo y a todos nos da algo, y no por eso el uno es, como dice la Escritura, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy del otro, sino que el mismo Espíritu nos ha entregado para provecho dones, las dádivas, esta bendición de tener un regalo de Dios para llevar a cabo la labor dentro del cuerpo de Cristo y ayudar, porque hay que tener provecho en lo que Dios nos ha dado. Y usted tiene que reconocer de esto que Dios le ha dado, qué es lo que tiene. De esto que usted ha escuchado aquí, que Dios entrega, que me tocó a mí, porque lo reparte. Y dice que el Espíritu lo reparte a cada uno en particular, a cada uno en particular. O sea que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una dádiva. La pregunta es: ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la mía? ¿Usted la conoce? De esto se trata este trabajo que hacemos nosotros. Queremos que usted pueda tener una ilustración si no lo ha tenido. Y si ya la reconoce, potencialízala. Queremos que usted explote, como quien dice, lo que Dios le dio, el regalo de Dios. Y que usted abunde. Y que además nos dice la Escritura que usted puede pedir otros. Y hay otra cosa gloriosa que hemos descubierto en el trabajo, en el desarrollo del trabajo, y es que están enlazados unos con otros con un propósito. Y para llegar a tener un ministerio, el ministro o el determinado
ministerio tiene 2, 3, 4 dones que hacen parte del ministerio. Por ejemplo, un pastor que no tiene el discernimiento de espíritus. Cualquier persona que viene a buscar una consejería enreda a ese pastor con llantos, con lágrimas, y no discierne con qué espíritu viene la persona que quiere de pronto una consejería, una orientación o cualquier cosa que pretenda de un pastor. Entonces tenemos que tener discernimiento. El profeta tiene que tener discernimiento para saber con qué espíritu viene la persona. Sí. El evangelista inclusive. Y así sucesivamente. Entonces están enlazados los unos a los otros para hacer parte de un determinado ministerio. Y usted tiene algo. Dios le dio uno de ellos. Entonces, ¿cuál es? Esto es lo grande. ¿Cuál es? Pretendemos que usted descubra esto y que se lo goce. Porque no podemos ignorar los dones. Y la Biblia dice que cuando la iglesia ignora los dones, es como los ídolos mudos que son llevados, cargados por aquellos porque no oyen, no entienden, no ven, no hablan, tienen ojos pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no palpan, tienen oídos pero no escuchan, tienen narices pero no huelen. Entonces, cuando la iglesia ignora los dones espirituales, es como un ídolo, como una iglesia idólatra. Sí, llevada como un ídolo. Y dice llevada como si os llevaba a los ídolos mudos. Y cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros no andamos en estas torpezas ni en estas ignorancias. Sí. Por lo tanto, es importante que desempolvemos esto y lo empecemos a poner en función. Así que yo le invito, esto es algo bien interesante. Ya yo me estoy emocionando con esto. No, y si entramos en los dones naturales, que es otra de las escuelas. Que es otra de las grandes escuelas. Los dones naturales, que se llaman también carismas, son los dones que Dios le entrega a la persona, inclusive antes de ser cristiano. Si usted nota, hay personas que tienen la tendencia de estar transmitiendo conocimiento. Alguien se le acerca por algo y terminan ilustrando, enseñando o guiando. El caso, por ejemplo, del servicio. Hay gente que es muy servicial, que nadie tiene que empujarlo para servir a otros, sino que tienen ese don natural del servicio. Entonces hay dones naturales y nosotros, a través de la Escritura, encontramos lo que dice la Biblia. Yo quiero permitirme leer aquí Romanos 12, del 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces la Biblia está describiendo que son 7 dones naturales que Dios ha dado y que la Biblia está diciendo úsese, porque está en desuso. El servicio está en desuso, porque la gente no quiere servir, porque la gente quiere, digamos, estar en una posición, porque el servicio es algo que lo han menoscabado. Cuando una persona es servidora, hay una mirada, digamos, de menosprecio por ser un servidor. Pero bíblicamente el servicio es un don de parte de Dios. No todo el mundo está capacitado para servir a otro, porque es un don de Dios. Lo mismo de hacer misericordia. Lo mismo la exhortación. O sea, no todo el mundo está capacitado para exhortar a alguien. Entonces hay personas que usted la ve, que no son de pronto ni creyentes y que son expertos en guiar, orientar a la persona, exhortarle, hablarle y ayudar a personas que están pasando por momentos difíciles
aparecen esas personas y empiezan a hablar con aquella persona que está en necesidad y le ayudan de una manera grande. ¿Por qué? Porque es un don natural. Entonces, la Biblia dice que tenemos que usar esos dones naturales. Y obviamente, a través de las escuelas, vamos a introducirle en el conocimiento profundo de estos dones naturales para que usted lo desarrolle y esto sea de aprovechamiento para la iglesia del Señor. Así que si usted está interesado en estas escuelas, solamente le pedimos que se suscriba a este canal, que dele me gusta, haga un seguimiento a este canal para que usted entonces empiece a recibir todo este material que vamos a desarrollar, este material que vamos a entregar, porque necesitamos que esta verdad, que este conocimiento que Dios nos ha entregado con más de 30 años en el servicio, se puedan colocar en las iglesias, pueden funcionar en la iglesia. Usted es pastor, le interesa el tema, entonces haga un seguimiento a este canal y reciba esto, lo implemente en su congregación y verá que es de grande bendición, porque lo que Dios busca es que todas las personas que pertenecen a una congregación local puedan funcionar. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Sí, la iglesia es grande, pero ¿cuántos están funcionando en lo que Dios le ha dado? Si usted lo cuenta con los dedos, porque son pocos. ¿Qué quiere Dios? Que haya un despertar en su pueblo, que cada creyente que pertenece a una congregación local pueda ejercer la función con la cual Dios le ha llamado. Y cuando toda una congregación funciona en lo que Dios le ha llamado, se convierte en una herramienta muy poderosa que va a alcanzar a muchos para salvación y va a ayudar a que la gracia de Dios sea extensiva, que haya bendición, que cada uno de estos dones que genera un gran aporte a la congregación, esto va a traer un fruto inmenso, un fruto grande. Al ver, por ejemplo, personas que sean expertas en exhortar, personas que Dios le ha dado ese don natural y que a través de la iglesia van a perfeccionar ese don, se van a convertir en unos orientadores, que en cada congregación tiene que haber una cantidad de orientadores, personas que exhortan, porque yo puedo ser pastor, pero probablemente no tengo el don de exhortación. Entonces hay personas que tienen el don de exhortación y pueden guiar a otras personas a resolver sus necesidades y sus problemas. Entonces todo esto es muy importante y por eso le estamos invitando a que haga seguimiento a este canal, Pastora Gloria. Bueno, sí, es el propósito nuestro es que este conocimiento usted lo reciba y sea multiplicado en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros el día que nos muramos nos vamos a llevar esto y la iglesia se va a quedar sin el conocimiento. Por eso estamos interesados en hacerlo y le pedimos a usted que nos ayude a difundir este trabajo. Si a usted le es útil, a muchos otros también le va a ser útil. Sí. Por lo tanto, lo importante es, para que usted lo tenga, cada vez que subamos un video y a usted le llega la información, usted tiene que suscribirse al canal, darle me gusta, canal de YouTube Ministerio del Amor de Dios. Ministerio del Amor de Dios, Escuela de Crecimiento. Allí usted va a entrar, le va a dar me gusta a los videos, usted se va a suscribir, usted va a darle la campanita y cada vez que nosotros subamos un nuevo video, usted lo va a tener. Si a usted le es útil, replíquelo. Lléveselo a otro hermano en Cristo que usted conoce, a una iglesia, a un pastor, a una congregación. Y así vamos a poder llevar a cabo la labor del propósito nuestro con este trabajo, que es que usted y cada uno de aquellos que lo necesitan lo pueda tener y lo pueda conocer. Dios le bendiga mucho y que le sea de aprovechamiento conforme el propósito que Dios nos ha colocado en el corazón. Bendiciones para todos.